El verdadero estoicismo, justicia, respeto y humanidad. Vivimos en una época en la que muchos pronuncian palabras como estoicismo, filosofía, sabiduría interior. Pero, ¿cuántos viven realmente de acuerdo con ellas? El estoicismo no es frialdad. No es indiferencia disfrazada de sabiduría. No es usar el silencio como castigo, ni la distancia como poder. El estoicismo verdadero es justicia, es bondad, es el arte de vivir con rectitud, con respeto, con empatía hacia los demás. El estoicismo nació hace más de 2000 años, en la Grecia y Roma clásicas, como una filosofía práctica para la vida diaria, no solo como teoría abstracta. Su mensaje sigue siendo tan vigente hoy como lo fue entonces: vivir de acuerdo con la virtud. Vivir con integridad, con conciencia, con un sentido profundo de lo que es correcto. Los verdaderos estoicos, como Séneca, Marco Aurelio o Epicteto, enseñaban que la felicidad no se encuentra en las riquezas, ni en la fama, ni en el poder. Se encuentra en el dominio de uno mismo, en la coherencia entre pensamiento y acción, en la capacidad de mantener la calma y la rectitud frente a cualquier circunstancia. Estos maestros hablaban de 4 virtudes fundamentales que guían la vida del estoico. Sabiduría, comprender lo que depende de nosotros y lo que no. La sabiduría no es acumular conocimiento, sino distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. No gastamos energía en lo que escapa de nuestras manos, pero ponemos atención en lo que sí podemos cambiar. Nuestra conducta, nuestras palabras, nuestra forma de pensar. Justicia, dar a cada quien lo que merece, tratar a los demás con respeto y equidad. La justicia no es solo cumplir leyes, sino vivir con integridad en todas las relaciones, en la familia, en la amistad, en el trabajo. Es reconocer el valor de los demás, agradecer el bien que nos brindan, y actuar con equidad incluso cuando no hay testigos. La justicia es el corazón del estoicismo, y sin ella, todas las demás virtudes pierden su sentido. Fortaleza, resistir las dificultades sin perder la humanidad. La fortaleza no es dureza ni insensibilidad. Es mantener la calma y la dignidad ante la adversidad, enfrentar el dolor, la pérdida y la injusticia sin permitir que nos vuelvan amargos o crueles. Es la capacidad de mantenerse firme, no para imponer poder, sino para sostener la propia virtud. Templanza, moderar los impulsos, actuar con calma y prudencia, no con ira. La templanza es el equilibrio interno que nos permite responder con claridad y serenidad, incluso cuando el mundo intenta provocarnos o desestabilizarnos. Es evitar la reacción impulsiva, el juicio precipitado, y cultivar la paciencia en todas las acciones. Pero hoy, muchos tergiversan este mensaje. Usan el estoicismo para justificar su ego, su orgullo, su indiferencia. Creen que ser estoico significa no sentir, no responder, no hablar. Cuando en realidad, el estoicismo enseña a sentir con claridad y actuar con rectitud. Olvidan que la justicia es el corazón del estoicismo. Sin justicia, la sabiduría se convierte en arrogancia. La fortaleza en dureza sin sentido. La templanza en frialdad y alejamiento de los demás. El verdadero estoico no es alguien que se aísla del mundo para no ser herido. Es alguien que vive en el mundo con equilibrio, firmeza y respeto, que mantiene su humanidad intacta aunque otros fallen, que actúa con virtud incluso cuando la sociedad premia lo contrario. Ser estoico hoy no es callar ante la injusticia, ni ignorar el esfuerzo ajeno. Es mantener la coherencia, la integridad y el respeto en cada acción, sin dejar que el ego, la ira o la indiferencia nublen nuestro juicio. Porque el estoicismo verdadero no endurece el corazón. Lo fortalece para amar, reconocer el bien y actuar con justicia. No es frialdad ni desapego. Es sabiduría vivida en cada relación, en cada decisión, en cada día. Cuando el silencio se convierte en injusticia. El silencio puede ser sabio. Sí, puede ser una forma de reflexión, de prudencia, de calma antes de actuar. Puede protegernos de palabras precipitadas, de reacciones impulsivas, de conflictos innecesarios. En ese sentido, callar es un acto de templanza, un ejercicio de autocontrol, y a veces, una forma de fortaleza.
Pero el silencio también puede ser cruel. Cuando se usa para ignorar, para castigar, para herir sin decir una sola palabra. Deja cicatrices más profundas que cualquier reproche verbal. Callar no siempre es virtud. Callar puede convertirse en un arma silenciosa que niega lo que los demás merecen: atención, reconocimiento, respeto. No es justo dejar sin respuesta a quienes han demostrado lealtad. No es estoicismo ignorar el bien de los demás. La verdadera filosofía estoica no nos enseña a aislarnos, sino a mantener la serenidad mientras actuamos con justicia y respeto. El silencio que hiere, que ignora, que evita reconocer el valor de otro, no es prudencia, es indiferencia. Y la indiferencia, aunque parezca tranquila, puede ser una forma de hacer daño. Marco Aurelio lo decía claramente: la justicia consiste en hacer el bien a los demás. No se trata solo de no hacer mal, sino de actuar con integridad, con atención, con humanidad. La justicia exige presencia, exige palabra cuando se necesita, exige reconocer y valorar lo que merece ser reconocido. El silencio que reprime, que castiga sin razón, que ignora el esfuerzo de otros, rompe la confianza, debilita los lazos y enfría el corazón de quienes nos rodean. El verdadero estoico comprende que callar no siempre es sabio, y que la virtud no se mide por la cantidad de palabras guardadas, sino por la calidad de las acciones y la justicia en el trato con los demás. Ser justo implica a veces hablar, expresar reconocimiento, apoyo, gratitud o rectificación. Significa que nuestra fuerza interna no se confunda con frialdad, que nuestra templanza no se convierta en indiferencia, y que nuestra fortaleza no se transforme en distancia injusta. El silencio sabio construye, el silencio injusto destruye. Y la verdadera sabiduría consiste en saber cuándo callar y cuándo actuar, cuándo escuchar y cuándo responder, siempre con justicia y humanidad. Ser buen ser humano no es fácil. No es un camino rápido, ni una meta que se alcanza de un día para otro. Es una práctica constante, una búsqueda silenciosa, una lucha diaria contra uno mismo. Pero, aún así, es el propósito más noble que podemos tener. Porque ser buen ser humano no se trata de parecer perfecto ante los demás, sino de esforzarse por ser justo, honesto y compasivo, incluso cuando nadie lo está mirando. No se trata de no tener defectos, sino de no permitir que esos defectos gobiernen nuestras acciones ni apaguen nuestra conciencia. Todos tenemos dentro de nosotros una parte que lucha por hacer lo correcto, y otra que se deja arrastrar por el ego, el orgullo, la impaciencia o la indiferencia. El trabajo del sabio, del filósofo verdadero, no es eliminar sus sombras, sino reconocerlas, enfrentarlas y decidir, cada día, no actuar desde ellas. Un verdadero filósofo, un verdadero sabio, no se mide por la cantidad de libros que ha leído, ni por las frases que comparte o las palabras que pronuncia. Su grandeza se mide por su trato con los demás, por cómo responde a la injusticia, por cómo cuida lo pequeño, por cómo se comporta cuando no hay testigos ni aplausos. Ser buen ser humano también significa reconocer el bien en los demás. Hay quienes dicen que la bondad no necesita aplausos, pero eso no significa que debamos ignorarla cuando la vemos. El reconocimiento sincero no es vanidad, es justicia del alma, porque cuando una persona actúa con amor, con entrega, con respeto, y nadie lo nota, nadie lo agradece, el mundo se vuelve un poco más frío. Y cuando el bien es ignorado, cuando solo se señalan los errores y nunca los aciertos, la humanidad pierde un poco de su equilibrio. No se trata de aplaudir por adulación, sino de valorar con gratitud lo que realmente merece ser reconocido. Una palabra amable, un gesto noble, un esfuerzo silencioso. Todo eso merece respeto, merece una mirada que diga: te veo, valoro lo que haces. El sabio no usa el estoicismo para volverse indiferente ante el bien, porque sabe que la indiferencia también puede ser una forma de injusticia. Ser justo no solo es corregir lo que está mal, también es honrar lo que está bien. Y muchas veces, una simple palabra de gratitud puede fortalecer más que 1000 discursos. Ser buen ser humano también significa reconocer el bien en los demás.
Hay quienes dicen que la bondad no necesita aplausos. Pero eso no significa que debamos ignorarla cuando la vemos. El reconocimiento sincero no es vanidad, es justicia del alma. Porque cuando una persona actúa con amor, con entrega, con respeto, y nadie lo nota, nadie lo agradece, el mundo se vuelve un poco más frío. Y cuando el bien es ignorado, cuando solo se señalan los errores y nunca los aciertos, la humanidad pierde un poco de su equilibrio. No se trata de aplaudir por adulación, sino de valorar con gratitud lo que realmente merece ser reconocido. Una palabra amable, un gesto noble, un esfuerzo silencioso. Todo eso merece respeto, merece una mirada que diga: te veo, valoro lo que haces. El sabio no usa el estoicismo para volverse indiferente ante el bien, porque sabe que la indiferencia también puede ser una forma de injusticia. Ser justo no solo es corregir lo que está mal, también es honrar lo que está bien. Y muchas veces, una simple palabra de gratitud puede fortalecer más que 1000 discursos. Vivimos en un tiempo donde muchos son rápidos para juzgar, para señalar el error, para castigar con silencio o desprecio, pero lentos para reconocer lo bueno, lo correcto, lo noble. Y esa falta de reconocimiento hiere, apaga el ánimo, debilita las relaciones y enfría los corazones. Por eso, el verdadero ser humano de bien no solo evita hacer daño, también busca levantar, animar, reconocer, agradecer. Porque la bondad florece mejor donde es vista y valorada. Y una palabra de aliento, un simple gracias, puede convertirse en un acto de justicia tan grande como cualquier otro. Ser buen ser humano es tener el coraje de actuar correctamente, incluso cuando los demás eligen el camino fácil. Es tender la mano al que tropieza. Es escuchar antes de juzgar. Es comprender que todos cargamos batallas invisibles. La justicia constante es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Es elegir no hacer daño, aunque tengas razones para hacerlo. Es preferir la paz a la victoria, la coherencia a la apariencia, el respeto a la imposición. El mundo necesita más personas que practiquen la bondad como filosofía, que entiendan la justicia como una forma de amor, que vean en el respeto una herramienta de construcción, no de control. Ser buen ser humano no se enseña con palabras, se demuestra con presencia, con coherencia, con gestos sencillos que hablan más fuerte que cualquier discurso. La verdadera sabiduría no está en citar a los grandes pensadores, sino en vivir de tal manera que tus actos sean un ejemplo silencioso de virtud. Porque el sabio no predica, inspira. No habla del bien, lo encarna. No exige respeto, lo ofrece. Ser buen ser humano es la filosofía más elevada de todas, porque incluye en sí misma la justicia, la bondad, la paciencia, la humildad y el amor. Y cuando logramos vivir así, sin perfección, pero con conciencia, el mundo a nuestro alrededor cambia, aunque sea un poco. Cada acción justa, cada palabra amable, cada gesto sincero, es una semilla de luz en medio de la oscuridad. La bondad silenciosa, la justicia constante, la amabilidad sin condiciones. Eso es sabiduría vivida. Y quien vive desde allí, aunque el mundo no lo note, se convierte sin darse cuenta en guía, en ejemplo, en paz para los demás. El camino del buen ser humano. Ser buen ser humano no es fácil. No es un camino rápido, ni una meta que se alcanza de un día para otro. Es una práctica constante, una búsqueda silenciosa, una lucha diaria contra uno mismo. Pero, aún así, es el propósito más noble que podemos tener. Porque ser buen ser humano no se trata de parecer perfecto ante los demás, sino de esforzarse por ser justo, honesto y compasivo, incluso cuando nadie lo está mirando. No se trata de no tener defectos, sino de no permitir que esos defectos gobiernen nuestras acciones ni apaguen nuestra conciencia. Todos tenemos dentro de nosotros una parte que lucha por hacer lo correcto, y otra que se deja arrastrar por el ego, el orgullo, la impaciencia o la indiferencia. El trabajo del sabio, del filósofo verdadero, no es eliminar sus sombras, sino reconocerlas, enfrentarlas y decidir, cada día, no actuar desde ellas. Un verdadero filósofo, un verdadero sabio, no se mide por la cantidad de libros que ha leído,
ni por las frases que comparte o las palabras que pronuncia. Su grandeza se mide por su trato con los demás, por cómo responde a la injusticia, por cómo cuida lo pequeño, por cómo se comporta cuando no hay testigos ni aplausos. El sabio no usa el estoicismo para volverse indiferente ante el bien, porque sabe que la indiferencia también puede ser una forma de injusticia. Ser justo no solo es corregir lo que está mal, también es honrar lo que está bien. Y muchas veces, una simple palabra de gratitud puede fortalecer más que 1000 discursos. Vivimos en un tiempo donde muchos son rápidos para juzgar, para señalar el error, para castigar con silencio o desprecio, pero lentos para reconocer lo bueno, lo correcto, lo noble. Y esa falta de reconocimiento hiere, apaga el ánimo, debilita las relaciones y enfría los corazones. Por eso, el verdadero ser humano de bien no solo evita hacer daño, también busca levantar, animar, reconocer, agradecer, porque la bondad florece mejor donde es vista y valorada. Y una palabra de aliento, un simple gracias, puede convertirse en un acto de justicia tan grande como cualquier otro. Ser buen ser humano es tener el coraje de actuar correctamente, incluso cuando los demás eligen el camino fácil. Es tender la mano al que tropieza. Es escuchar antes de juzgar. Es comprender que todos cargamos batallas invisibles. La justicia constante es un acto de amor hacia uno mismo y hacia los demás. Es elegir no hacer daño, aunque tengas razones para hacerlo. Es preferir la paz a la victoria, la coherencia a la apariencia, el respeto a la imposición. Ser justo es no perder la humanidad en medio del conflicto. Es mantener el equilibrio cuando el entorno se llena de caos. Es entender que el poder verdadero no está en dominar a otros, sino en dominar la propia reacción, el propio carácter, el propio ego. Y la amabilidad sin condiciones es quizás la expresión más pura de la sabiduría, porque quien es amable incluso cuando no lo son con él, demuestra que su bondad no depende del trato ajeno, sino de su propio corazón. La amabilidad es el lenguaje universal del alma elevada. Una sonrisa, una palabra justa, un gesto de respeto, un silencio compasivo. Ser buen ser humano es también reconocer nuestros errores y pedir perdón. Es tener la humildad de aceptar que a veces fallamos, que a veces el orgullo nos vence, que a veces el dolor nos vuelve duros. Pero la grandeza no está en no caer, sino en levantarse sin perder la fe en el bien. El sabio sabe que cada acto de injusticia que evita, cada palabra que no dice para no herir, cada impulso que controla por respeto, lo fortalece más que cualquier victoria superficial. Ser un buen ser humano no siempre traerá reconocimiento, ni siempre será correspondido. Habrá quien confunda tu calma con debilidad, tu silencio con indiferencia, tu bondad con ingenuidad, pero nada de eso importa, porque la recompensa más alta de actuar con rectitud es la paz interior que deja el saber que hiciste lo correcto. El mundo necesita más personas que practiquen la bondad como filosofía, que entiendan la justicia como una forma de amor, que vean en el respeto una herramienta de construcción, no de control. Ser buen ser humano no se enseña con palabras, se demuestra con presencia, con coherencia, con gestos sencillos que hablan más fuerte que cualquier discurso. La verdadera sabiduría no está en citar a los grandes pensadores, sino en vivir de tal manera que tus actos sean un ejemplo silencioso de virtud. Porque el sabio no predica, inspira. No habla del bien, lo encarna. No exige respeto, lo ofrece. Ser buen ser humano es la filosofía más elevada de todas, porque incluye en sí misma la justicia, la bondad, la paciencia, la humildad y el amor. Y cuando logramos vivir así, sin perfección, pero con conciencia, el mundo a nuestro alrededor cambia, aunque sea un poco. Cada acción justa, cada palabra amable, cada gesto sincero, es una semilla de luz en medio de la oscuridad. La bondad silenciosa, la justicia constante, la amabilidad sin condiciones. Eso es sabiduría vivida. Y quien vive desde allí, aunque el mundo no lo note, se convierte sin darse cuenta en guía, en ejemplo, en paz para los demás. El estoicismo no es una armadura para alejarse del mundo,
No fue creado para endurecer el alma ni para justificar el orgullo. El estoicismo es una guía para vivir dentro del mundo, entre las personas, entre los desafíos, entre los altibajos inevitables de la vida. Es una brújula interior que nos enseña a mantener la calma sin dejar de sentir, a mantener la claridad sin dejar de ser humanos. El verdadero estoico no se esconde del dolor, lo observa. No huye de la emoción, la comprende. Y no se refugia en el silencio como castigo, sino como un espacio de reflexión para no responder con ira. Porque el silencio sabio no es el que hiere, es el que protege, el que sana, el que piensa antes de actuar. Ser fuerte no significa ser duro. La dureza puede romper lo que toca, pero la verdadera fortaleza es flexible, serena, paciente. Es la capacidad de mantenerse en pie sin aplastar a nadie, de resistir sin perder la ternura, de seguir adelante sin amargura, incluso cuando las circunstancias no son justas. Ser fuerte es tener el coraje de ser bueno en un mundo que a veces premia lo contrario. Es cuidar la paz interior como un fuego sagrado, sin permitir que la rabia, el orgullo o la venganza lo apaguen. Porque el verdadero poder no está en imponerse, sino en mantenerse íntegro cuando nadie te está viendo. Ser sabio no significa ser frío. La frialdad es una forma de miedo, una barrera que se levanta para no ser herido. Pero el sabio sabe que quien no siente, no vive, que quien no se conmueve, no ama. El sabio no teme a la emoción, la honra, la transforma en compasión, en comprensión, en aprendizaje. El sabio no se enorgullece de su indiferencia, sino de su capacidad de responder con equilibrio ante la vida. Sabe que cada persona lleva una historia, que cada palabra puede sanar o destruir, y que el verdadero dominio no es controlar a los demás, sino dominar el propio impulso de herir, de reaccionar, de despreciar. Ser justo no significa ser indiferente. La justicia no nace del juicio, sino del entendimiento. Ser justo es mirar más allá de las apariencias. Es actuar con equidad, aunque sea difícil. Es decir la verdad sin crueldad y corregir sin humillar. Ser justo es cuidar lo que está bien, incluso cuando nadie lo reconoce. Es saber cuándo alejarse del mal, pero también cuándo acercarse al que necesita apoyo. La verdadera grandeza está en el corazón que se mantiene firme sin dejar de amar. Porque amar no es debilidad, es valentía. Es elegir abrir el alma una y otra vez, aun sabiendo que la vida a veces duele. La grandeza está en seguir confiando en el bien, en tender la mano cuando otros se alejan, en no devolver el daño con más daño. La grandeza está en el alma que resiste sin perder la fe, en la mente que comprende sin rendirse al rencor, en el espíritu que se mantiene sereno incluso cuando todo se derrumba. El sabio no busca que lo comprendan, busca comprender. No busca ganar discusiones, busca conservar la paz. No necesita demostrar nada. Su vida habla por él. Porque el estoicismo no es una filosofía para escapar del mundo. Es un arte para vivir dentro de él, con templanza, con bondad, con equilibrio. Es aprender a soltar lo que no depende de nosotros, pero jamás soltar lo que nos hace humanos, la empatía, la justicia, el respeto, el amor. El verdadero estoico no es un hombre o una mujer sin emociones. Es alguien que ha aprendido a no ser esclavo de ellas, que siente profundamente, pero actúa con sabiduría, que calla cuando debe, pero habla cuando el silencio se vuelve injusto, que se mantiene en calma sin apagar su fuego interior. Y al final, cuando la vida lo pone a prueba, cuando la traición, la pérdida o la decepción tocan su puerta, no responde con rencor, sino con reflexión. No busca venganza, sino aprendizaje, porque sabe que cada experiencia, buena o mala, es una oportunidad para crecer en virtud, en carácter, en humanidad. El verdadero estoico no camina separado del mundo, camina entre sus sombras con una luz interior que no se apaga. Su fortaleza no se mide por su silencio, sino por su justicia. Su sabiduría no se mide por sus palabras, sino por su compasión. Y su paz no se basa en alejarse de todos, sino en acercarse solo a lo que eleva, a lo que nutre, a lo que construye. Así, el estoicismo no es el fin de la emoción, sino su transformación en virtud. No es el fin del amor, sino su madurez más alta.
Es el equilibrio entre el corazón que siente y la mente que comprende. Entre el alma que perdona y la razón que guía. Y en ese punto, entre el sentir y el entender, nace la verdadera sabiduría, la que no destruye, sino que ilumina. La mayor virtud del sabio no es su razón, es su humanidad.